La peor selección de todos los tiempos, Venezuela. Duele, déjenme decirlo una vez más. Como venezolano duele estar más de 20 años en este bendito plan, pana. Hoy Ya sabemos que duele. nos sentamos a desgranar una historia que pesa en el corazón de todo vino tinto amante de la pelota. Es la crónica de un sueño que se desvanece una y otra vez como arena entre los dedos. Venezuela, desde la generación de Juan Arango hasta la última generación de hoy, ha contado con figuras ya regadas tanto en el fútbol europeo como también en los más grandes equipos. O sea, ustedes ven esta imagen. Tanto en el fútbol europeo. O sea, son jugadores a europeo respetar. como Mira, estamos viendo a un jugador que tiene 100 goles a nivel de clubes en Europa, en ligas europeas, a un subcampeón de Champions, campeón de Serie A Soteldo, a uno de los defensores más aguerridos que se ha visto en la historia del país, a un jugador que se ha mantenido bastantes años en Europa también como defensor, a un campeón de Libertadores siendo figura y a un lateral derecho que está conquistando la Liga Española. Y aún así no van al Mundial. Los de acá de Sudamérica han contado con generaciones entre comillas doradas, pero cuando les toca sudar y dar ese extra para consagrar al escudo de la nación que corre por su sangre, se achican. Dependemos de nosotros, pero el problema seguimos siendo nosotros. Hasta el sol de hoy, Venezuela sigue siendo la única selección de Conmebol que nunca han pisado un mundial en sus más de... Pero ¿a ustedes de verdad les parece que es la peor selección de todos los tiempos? No es como un montón decir que Venezuela es la peor selección de todos los tiempos. Para mí es un montón. 100 años de historia. Y aunque cada ciclo de eliminatorias comienza con una chispa de esperanza, sí, el desenlace siempre parece estar teñido de la misma sombra, sí, la frustración. Repasemos un poco las eliminatorias de estos últimos 20 años. Les habla como siempre su humilde servidor en Majabo. Exacto, de Conmebol sí, del mundo no creo. Y sin más preámbulo, empecemos. O sea, no digo que sea de Conmebol la peor, pero sí que puede debatirse. O sea, no es loco decirlo. Para mí no, pero no es loco decirlo. Ahora, de todos los tiempos... El sueño vino tinto verdadero arrancó con el nuevo milenio, ya que antes de los 2000, Venezuela era la selección de los puntos gratis. Vengan, que aquí regalamos puntos. Exacto. No competíamos, pero contra nadie, no éramos nada. Y lo peor aún es que tampoco queríamos serlo. Si querías hablar sobre Venezuela, tenías que hablar del béisbol, de las novelas y las arepas. El fútbol estaba muy, pero muy lejos de ser nuestra principal cultura. Sin embargo, el sueño comenzaría a nacer con la generación del técnico Richard Páez, quien literalmente levantó los cimientos en donde no había nada. Hay videos de aquella generación vino tinto que se disponía. No sé. No ha puesto por ninguno un Venezuela el Vaticano, pero ¿cómo el Vaticano, marico? A arreglar los arcos, a cortar el monte. San Marino no le gana a Venezuela, no invente. O la grama seca de los estadios en mal estado, con tal de poder entrenar. No tenían el apoyo de nadie, pero ellos aún tenían un sueño. Estamos arreglando. Angelucci. Viste, la cosa que hay que hacer para jugar fútbol en Venezuela, ¿viste? Ese es Angelucci. Viste que no es puro jugar fútbol. Te pones a ver, o sea, la realidad del fútbol venezolano son las canchas malas. Corría el año 2013. Qué locura, o sea, para los que dicen que no, que nosotros utilizamos el argumento de que en Venezuela el fútbol empezó hace poco. No, ese era el fútbol en Venezuela. Cuando otras tenían canchas súper modernas, Venezuela todavía tenía, o sea, ni tenía la grama apta para jugar al fútbol, weón. O sea, es demasiado, marico. La peor de todos los tiempos no. Existe Guatemala. Soy de Guatemala. Soy de Guatemala. Venezuela iniciaba su camino hacia el Mundial de Alemania 2006. Igual Guatemala no es Sudamérica, pero una sensación diferente en el aire. Prodigios inéditos como Juan Arango iban iluminando el camino. Su zurda bestial encendió las llamas cuando sorpresivamente le ganamos un partido a Colombia en noviembre de ese año. Luego venceríamos a Bolivia 2-1 y el evento que partió la historia de la Vinotinto sería el centenario
Pereirazo contra Uruguay. La noche atípica donde la Vinotinto ganaría 3-0. Un hecho inédito que convulsionó a todo un país. 2003. Esto encendió como nunca antes 29 de marzo del 2003. fiebre vinotinto en una tierra que no era tan afecta al fútbol. Sin embargo, el resto de los partidos en las eliminatorias fueron un recordatorio cruel de la realidad. 18 encuentros, apenas 5 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Así como sucedió ayer, esa Vinotinto se quedaba fuera en el octavo lugar con 18 puntos, lejos, muy lejos de los cupos directos. 20 años de diferencia y el mismo resultado. Cada gol encajado, cada empate agónico era como un eco de lo que aún faltaba. Sin embargo, a diferencia de hoy, esa Vinotinto ilusionaba. Había una sensación de crecimiento. Claro, se notaba muchísimo el crecimiento, el salto de calidad que estaba dando la selección de Venezuela. Ahorita fue peor porque nosotros tenemos hace tiempo ya con muchas figuras, con mucho talento. Y siguen en lo mismo. Para Sudáfrica 2010, el sueño y el proyecto Vinotinto parecía más tangible. Richard Páez se iría dejando una gran huella. Ahora llegaba César Farías para tomar las riendas. Y junto a él, la mejor camada de una Venezuela que mostró riendas. Rey, Maestrico González, Lucena, Giancarlo Maldonado, y Juan Arango. Verga, no me acuerdo cómo se llama este. Este tampoco sé quién es. No es Dilla como ese. O Di Giorgi. Camada Tomás Rincón. Alejandro Gómez era este. Y este no me acuerdo. Fue la que mostró garra. Juan Arango en su prime. José Manuel Rey. No era Gómez. Pero era Alejandro algo, no me acuerdo. Se mandaba unos zapatazos de gol a media cancha. Parecía que hasta tuviésemos a nuestro propio Roberto Carlos. Salomón Rondón, el futuro máximo artillero histórico, comenzaba a debutar y la generación dorada de juveniles prometía un futuro brillante. Lograron victorias históricas contra Ecuador y Colombia en su tour. A ver acá, ¿quién estaba? Esto ya es 2011. Victorias históricas. Esto ya es 2011. Roberto Rosales, Vizcarrón, Domingo Fedor, Giancarlo Maldonado, acá creo que es Reni Vega, César Maestrico González, José Manuel Rey, Tomás Rincón, Luis Manuel Ceja, Gabriel Sichero, Joandri Orozco. Le sacaron un punto a la Brasil de Kaká y Robinho en un empate 0-0. Le empatamos en Copa América. Pero el balance final fue un masazo nuevamente a la realidad. Perdieron partidos que estaban obligados a ganar. El perder 2-1 contra Paraguay en casa en la penúltima fecha los alejó del repechaje. Octavo lugar, 22 puntos a solo 3. ¿Cómo era el dato del tirador de tiro libre de Venezuela? Juan Arango en 2013 superó a jugadores como Andrea Pirlo, David Beckham, Ronaldinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo como el jugador con más efectividad en tiros libres en el mundo jugando en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga. Puntos estuvieron, pero bueno, en teoría la ilusión seguía viva, aunque ciertamente ya comenzaba a teñirse de cansancio, aunque por lo menos era verdad que ahora sí competíamos, cuando antes éramos solo un chiste. También existía la excusa. ¿Quién se sumó ahí? Cafu Arismendi, Di Giorgi, ese sí creo que es Di Giorgi, Grendi Peroso, Alexander González, míralo ahí jovencito, Alexander González. De que, bueno, nos cuesta tanto porque competíamos contra Brasil y Argentina en unas eliminatorias donde solamente hay 4 cupos y un repechaje. Era muy difícil, es verdad. Sin embargo, llegaban las eliminatorias del 2014. Aquí sí que no habrían excusas, ya que Brasil no participaría por ser sede del dicho mundial. Era un cupo extra que debían aprovechar. Fue el momento en que la Vinotinto estuvo... Ahí decíamos, si no vamos ahorita, no vamos nunca. No fuimos. Más cerca de romper la maldición. Luego
luego de una irrepetible Copa América donde Venezuela llegó a las semifinales, César Farías seguía al mando de la Vinotinto, armó a la humilde generación que hizo temblar Y Lucena, que falló el penal a con más Paraguay. de un gigante. La victoria 1-0 ante Argentina en Buenos Aires fue un No fue en Buenos Aires, fue en Venezuela. grito de rebeldía, pero Puerto los Ordaz. traspiés en momentos claves como la derrota ante Chile y Perú. Claro, yo me acuerdo de esa derrota contra Chile, creo que fue 2-1, marico. Decíamos, no puede ser, marico, ¿por qué? Le ganamos en Copa América y perdimos. No. Dejaron a Venezuela en el sexto lugar nuevamente con 20 puntos. La diferencia de goles, los errores defensivos, los goles anulados nos daban a pensar que todo conspiraba contra nuestro sueño. Sin embargo, alcanzábamos el mejor peldaño de nuestra historia, el sexto lugar. Si esa generación hubiese Sexto, weón. Si estuviéramos jugando así como ahorita, o sea, si hubiesen jugado así este año, marico, íbamos directo al Mundial. sido la que habría jugado hoy, quizás estuviésemos celebrando el haber entrado directamente al Mundial, ya que Tuvimos mucha mala recordemos que suerte, ahora sí. se En esa sumaron 2 eliminatoria, sí. puestos más de clasificación directa. Pero bueno, los años pasaban, las leyendas del ayer ya no estaban, figuras Exacto. como Juan Arango y José Manuel Rey entre lágrimas decían adiós. Uf. Salomón Rondón y Tomás Rincón eran los rostros vigentes de la selección. Una selección que ya se notaba muy desgastada. Esto sin hablar de la situación país, que aunque muchos lo No, quieran ya es imposible no ligarlo porque eso desgasta mucho a cualquier persona. negar, lo que pasa dentro de Venezuela también afecta directamente a la Obvio. selección. Pero bueno, Más no porque me quiero afecta mucho el adentrar fútbol local. tanto en ese tema, porque si no el video duraría 2 horas tratándoles de Duraría 2 años. explicar lo corrompida que está la federación por dentro. Pero bueno, Rusia 2018 marcó un retroceso doloroso. Con Rafael Dudamel como técnico, la Vinotinto se desangró en una campaña totalmente irregular. Apenas dos victorias en Mira, 18 Jefren Suárez ahí. partidos. Quedamos en el 10º, en el último puesto por debajo de Ahí Bolivia. empezó, mira, fueron 2 seguidas en las que quedamos de último. La afición estaba repletamente agotada. La frase del tal vez en el próximo mundial entremos ya nos tenían hastiados a todos. Sí, duele hastiados. porque teníamos a figuras que empezaban a brillar y hasta Se viene mosquetero, cosechar muchachos, ya. títulos en Europa. Dios, Pero Rusia, cuando se lo de trataba Rusia de la fue nefasto, selección, desastroso. el compromiso no Desastroso. estaba. Para el Mundial de Qatar 2022 la chispa no encendería nuevamente. No. Un nuevo capítulo de decepciones. José Peseiro, Leonardo González y hasta el mismísimo José Pekerman, el entrenador que debutó a Messi en su primer mundial, intentaron enderezar el rumbo de la Vinotinto, pero en realidad no había nada que enderezar. Hubo mucha No, Pekerman polémica vino en y esta dejó su gestión. peo ahí montado y se fue. Pekerman, el legendario entrenador, pedía a los jugadores que bajasen el ego entre ellos y que aprendieran a cooperar juntos. Escucha Esto eso, dando ¿no? a notar el malestar interno. que Dicen bajar el ego entre ellos y miren al que ponen en cámara. Ya la Vinotinto nuevamente quedó de última con solo 10 puntos. Los goles que condecoraban No. a Salomón Rondón como el máximo goleador histórico de la nación se iban al vacío. Sí. Las derrotas se apilaban. Apenas 3 victorias y 14 derrotas. Venezuela nuevamente era la selección que regalaba los puntos a quien más los necesitase. Los jugadores Eso es lo peor, porque antes por lo menos Venezuela estaba muy mala, de repente mejoró. Pero esto significa, lo que está pasando ahora, es que habíamos mejorado y ahora vamos es para atrás otra vez. Hay un retroceso. En lugar de decir están mejorando, por lo menos compiten, ahora es que hay un retroceso. Por eso molesta lo del Bocha Batista, que diga, no, que yo hice tal cosa, que yo hice
que yo descubrí Venezuela, casi dice, que descubrí el fútbol en Venezuela, cuando lo que hicieron fue empeorar los jugadores. Viajaban a cumplir horario, el compromiso era nulo y así llegábamos a estas últimas eliminatorias para el Mundial del 2026, con otro entrenador argentino como Fernando Bocha Batista al mando, quien cobraba extrañamente un salario más alto que el del mismísimo Lionel Scaloni. Nos adentrábamos a esta última. Era no un voy a repetir mundial esa ampliado imagen. a 48 equipos, cosa que parecía que al fin tendríamos una oportunidad dorada que se nos presentaba. El mismísimo presidente de la FIFA viajó a Venezuela para darle la noticia a la federación de que habrían más cupos disponibles. Por Sudamérica pasaron de 4 a 6 la calificación directa, además de un séptimo puesto para el repechaje. Esto animó a la Vinotinto. Venezuela mostró su mejor cara en años, tuvo un arranque sin igual, venían invicta en casa, con el Monumental de Maturín como bastión, y un veterano Salomón Rondón inspirado. La Vinotinto estaba en zona de repechaje, le sacaron un empate 1-1 contra la Brasil de Vinicius, Rodrigo y Neymar, y también otro empate encharcado 1-1 contra la Argentina, campeona del mundo de Messi. Lográbamos hazañas que nos engrandecían, pero luego íbamos a perder contra Bolivia 4-0 en las alturas. También dejábamos escapar victorias que eran casi que aseguradas contra una Chile ya semi muerta 4-2. Perdíamos los partidos que en teoría no debíamos. Sin embargo, por un milagro divino aún dependíamos de nosotros mismos. Con 18 puntos estábamos a solo un paso de hacer historia. 9 de septiembre del 2025. 9 de septiembre. El día decisivo. Venezuela enfrentaba a Colombia en Maturín, dependiendo de sí misma para asegurar el bendito repechaje. Pero el sueño se derrumbó en 90 minutos trágicos. Colombia nos metió 6. A la Vinotinto no le metían 6 desde el año 2000, cuando la Brasil de un ya veterano Romario nos metería 6-0. Luego de 25 años de esto, Colombia ahora nos mete 6-3 en el último partido de las eliminatorias. Una Vinotinto que se desarmó como si el dictador de Maduro estuviese jugando en la defensa. En paralelo, Bolivia en la altura lograba el inédito milagro, un 1-0 ante la Brasil de Ancelotti, que no nos quiso ayudar. Bolivia con 20 puntos arrebató el séptimo lugar. No nos quiso ayudar. El boleto directo al repechaje. No tenía que ayudar nadie. Venezuela con 18 puntos quedó octava, eliminada otra vez. Siempre tan cerca, pero tan lejos. Maldita sea. Perdonen si me exalto un poco, pero aquí no solamente les habla el embajado youtuber que les trae videos. No, aquí les habla el venezolano que literalmente creció en medio de esta amargura, apoyando a una selección que no termina de salir de la mediocridad. Estoy casi seguro que si para esta copa hubiesen sido 10 los puestos para entrar al mundial, la Vinotinto se las hubiera arreglado para quedar de 11. Es como que si nos encantara el andar pariendo año tras año. Y duele porque de verdad tenemos talentos, de verdad hemos tenido figuras para clasificar directamente a una Copa del Mundo, pero simplemente no queremos hacerlo. ¿Cuándo llegará el día? ¿Cuándo veremos a la Vinotinto en un mundial? Por ahora nos queda el eco del casi lo conseguimos. El lema del mano tengo fe debería cambiarse a menos fe y más fútbol. Menos fe y más Suena fútbol. Fuerte. Y sí, sé que la fe siempre debe estar, pero incluso la misma Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Exactamente. Hay que accionar, hay que trabajar en ello. De nada vale el mano tengo fe si no hay fútbol en el corazón de la selección. Exacto. No podamos ver nuestra selección una vez más. Quisiera saber yo si voy a morir antes de que la Vinotinto en algún momento vaya a un mundial. El único país de la región que no ha ido al mundial, señores, Venezuela, basta ya. Suscríbete. Ay, el video más personal de la historia de Emma Havoc debe ser, weón. Habló el venezolano, literalmente, como dice él.
Eso lo subí hace tiempo, pero yo lo reaccioné ahorita porque, marico, tenía una amargura yo desde que jugaron ese partido contra Colombia en Maturín. Tenía o sea, era desastroso, marico. No sabía qué sentir, no sabía cómo actuar. Marico, no me lo esperaba. Yo de verdad, en un momento dije, este es el momento de ir al Mundial, weón. Yo pensé que íbamos a ir y digo, Dios mío, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo va Venezuela al Mundial? ¿Cuándo va a competir? ¿Cuándo va? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo, marico? Va pasando el dolor un poquito, va sanando un poquito, porque en ese momento, bueno, ustedes me vieron el día del partido, era difícil digerir. Yo estuve todo este mes que pasó digiriendo, tratando de entender, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Y cuándo íbamos a ir al Mundial? Y es que era un dolor terrible y él lo dice. Emma Havoc lo dice en el video, que el venezolano viene atravesando con una amargura de más de 20 años. Y yo lo traduzco a que a Venezuela, o sea, al venezolano no le dolió la eliminación del Mundial. Al venezolano no le dolió el 6-3. Al venezolano no le dolió quedarse afuera. O sea, sí dolió, pero no es el mayor dolor del venezolano. El venezolano le duele que tenemos una seguidilla de desgracias de años y años y no salimos de ahí. No sabemos cuándo vamos a salir de esa amargura, de esa desgracia que nos persigue. El hecho de quedarnos fuera de este mundial es solo la guinda del pastel, es solo el postre. Es lo que faltaba para que todos explotáramos de amargura, de dolor y de tristeza, de todo lo que nos pasa, que no pegamos una, que no avanzamos, que no vemos una luz en el camino. Y es como que eso es el mayor dolor del venezolano. No fue, o sea, el venezolano no odia a la Vinotinto, el venezolano no odia a los jugadores, no odia al Bocha Batista. El venezolano odia el hecho de que no salimos de la desgracia de años, años y años, y el fútbol parecía ser esa luz al final del camino que nos iba a dar por fin una alegría. Y tanta fue la desilusión de que ni una puta alegría pudimos tener, que todos explotamos, como yo exploté en stream, por ejemplo. Todos explotamos así porque queríamos, soñábamos y estábamos ilusionados con salir de tanta desgracia y no se nos dio. Los jugadores debían pedir disculpas de rodillas luego que en el partido más importante de su historia les metan 6 en su casa. Sí, deberían pedir disculpas, pero bueno, o sea, eso es lo que quería decir. No es contra los jugadores, no es contra el entrenador, o sea, un poco sí, pero nuestro mayor dolor es que esa parecía ser nuestra esperanza de un poco de felicidad y se nos fue así de la nada.